este año, la Comisión de Finanzas abordó el tema de la necesidad de la actualización del cono monetario en virtud de la altísima inflación que se ha venido acumulando en los últimos años y que ha llevado a que esa inflación hiciera perder el poder adquisitivo de nuestro papel moneda. El billete de 100, que era el billete de mayor denominación, no alcanzaba para absolutamente nada. Los venezolanos no podían comprar ni demandar ningún bien y servicio con estos billetes, y esto generaba una serie de inconvenientes operativos que tanto en la banca comercial, en la banca pública, como en cualquier tipo de transacción, impedía o por lo menos dificultaba el uso del papel moneda a los venezolanos. Esa recomendación fue llevada luego a la plenaria de la Asamblea Nacional en junio de este mismo año y por unanimidad de los presentes se acordó oficiar al Banco Central para que tomara las medidas urgentes para resolver el tema del cono monetario, emitir un nuevo cono monetario que permitiera de alguna manera absorber el impacto de la inflación acumulada y facilitar el uso del papel moneda por cada uno de los ciudadanos. Ninguna de estas recomendaciones fue atendida por el Ejecutivo Nacional y en la medida que la inflación en el año 2016 se fue aumentando de manera exponencial por los errores, por las omisiones, por las políticas equivocadas de Nicolás Maduro, alcanzando, por cierto, esa inflación acumulada utilizando los mismos indicadores o los mismos mecanismos que utiliza el Banco Central, del mes de enero del 2016 hasta noviembre del 2016 tenemos una inflación acumulada de 674%, lo cual hacía prácticamente imposible que los venezolanos con la utilización del cono monetario actual pudieran de alguna manera hacerle frente a sus gastos cotidianos. Esto llevó también, señor presidente, colegas parlamentarios, a que los venezolanos se vieran forzados a la utilización, sobre todo aquellos venezolanos bancarizados, que están en el orden del 60% del país, a la utilización de las tarjetas de débito y tarjetas de crédito para cualquier tipo de gasto, aumentando de manera exponencial el uso de estos mecanismos electrónicos por la dificultad que era el manejar un volumen tan grande de papel moneda. Solo como referencia, en el año 2008, cuando se aprobó el actual cono monetario, las propias cuñas que utilizaba el Banco Central y el gobierno hablaban de que con el nuevo valor del bolívar, con la eliminación de los 3 ceros, un litro de leche iba a costar entonces 1 bolívar con 86 céntimos. Es decir, que con un billete de 100, que era el de mayor denominación, los venezolanos podían comprar 53 litros de leche. Hoy día, producto de la incapacidad, de la ineficiencia, de la inoperancia, de los errores de este gobierno, se necesitan 18 billetes de 100 para comprar tan solo 1 litro de leche. Y esto obligaba, sin ninguna duda, a la implementación de un nuevo cono monetario. Así que el problema no es la actualización del cono monetario. El problema que se ha generado en Venezuela fue la improvisación, la arbitrariedad, la incapacidad, la ineficiencia de un gobierno de tomar medidas sin que se hayan tomado primero las previsiones que garantizaran no dificultarle al ciudadano común la implementación del nuevo cono. Lo primero es la fecha. ¿En qué cabeza cabe implementar una sustitución del cono monetario en plenas Navidades? ¿En qué cabeza cabe que se ponga como fecha para la sustitución el día 15, es decir, Navidades y fecha de cobro? Pero con el agravante, señor presidente y colegas parlamentarios, que el gobierno nacional prometió el canje de los papeles monedas que salían para ser incorporados a partir del día 15. Y de eso no solo hay testimonio audiovisual, sino incluso hay del Banco Central comunicaciones o comunicados oficiales que establecían que a partir del 15 de diciembre los venezolanos iban a tener en sus manos los billetes de 500 y los billetes de 5.000, y que para que funcione un canje o cambio
efectivamente el venezolano tenía que ir con el papel moneda saliente y recibir el nuevo papel moneda. Nunca habían llegado al país los nuevos tipos o las nuevas piezas del cono monetario. Así que Maduro o mintió en ese momento y sigue mintiendo. Lo cierto fue que millones de venezolanos, bajo una decisión arbitraria, absurda, que solo conocemos como antecedentes, la ocurrida en agosto de 1961 en Cuba, donde se le impuso a los cubanos 48 horas para que entregara todo el papel moneda de circulación legal en ese momento. Aquí se nos impuso 72 horas, bajo el argumento de que se pretendía castigar a muy pocas personas calificadas por el gobierno como mafias, que tenían grandes cantidades de dinero. Y la verdad es que vimos cómo se castigó a millones de venezolanos que tenían muy pocas cantidades de dinero. Fueron millones y millones de venezolanos los que acudieron ante la banca pública y la banca privada para tratar de salvar no su papel moneda, sino el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, el salario, el sueldo, los aguinaldos, que muchos venezolanos los convierten en efectivo para facilitar sus transacciones, sobre todo porque estamos en un país, como dije inicialmente, donde más del 40% no está bancarizada. Lo cierto es que se les recibía el dinero, pero se iban con las manos vacías. Incluso en el propio Banco Central de Venezuela, cuando el venezolano iba a depositar allí, lo que se le daba era una constancia o certificado de que él había entregado el papel moneda en efectivo que tenía en su poder. La pregunta es, ¿qué se hacían esos venezolanos? Con ese certificado podían ir al abasto para comprar la comida de sus hijos. Con ese certificado podían pagar el pasaje. Se le dijo a los venezolanos que los que estaban en la banca pública o privada que no tuviesen cuentas de ahorro o cuentas corrientes, que se les iba a vivir solo con la presentación de la cédula de identidad. Y se hizo en muchos casos. Pero la pregunta es, ¿se puede ir a un abasto o se puede ir a un supermercado o a una juguetería con una libreta de ahorro? La respuesta en la propia banca pública era que no tenían plástico, tampoco para emitir tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Así que el dinero de los venezolanos se le estaba confiscando la posibilidad de hacer sus erogaciones, de cumplir con sus compromisos, de asumir sus gastos por culpa de esta decisión arbitraria del señor Nicolás Maduro. Se pretendió entonces en 72 horas, colegas parlamentarios, recoger el 48% de las piezas disponibles en el mercado venezolano, es decir, 6.111 millones de piezas de 100 bolívares en un universo de 12.852 millones de piezas. Parecía absurdo desde un principio y así lo alertamos desde esta Asamblea Nacional, que había que dar un plazo mayor, que había que tener la garantía de las nuevas piezas monetarias para que no ocurriera esto que ocurrió. No tomó el gobierno en atención ni las sugerencias de esta Asamblea, ni lo que la lógica elemental imponía en este momento. Lo más grave, señor presidente, colegas diputados, es que esos 6.111 millones de piezas representan el 78% del saldo en efectivo. Es decir, las 12.852 piezas representan 790.704 millones de bolívares en papel moneda circulante, pero el papel moneda de 100 representan 611.170 millones de bolívares, el 78%. Se declaró por la vía de la fuerza de una decisión presidencial absurda e irresponsable la iliquidez del pueblo de Venezuela. Eso nos trajo problemas de cualquier tipo, que van desde venezolanos que ya el día viernes 16, muy temprano en la mañana, no podían pagar el pasaje para ir a su sitio de trabajo, porque las camionetas, los microbuses, los autobuses,
las rutas, como decimos en Barquisimeto, se pagan en efectivo. Pero aquellos que tenían carro, entonces encontraban la dificultad de que no podían echar gasolina, porque la inmensa mayoría de las estaciones de servicio que están en manos de PDVSA no tienen dispensadores con tarjetas de débito o de crédito, o no podían pagar el estacionamiento, que también se paga en efectivo, o las compras de alimentos en los sectores populares, en el campo venezolano. Díganme ustedes, ¿en qué barrio de Caracas puedes tú conseguir una bodega que tenga punto de venta? Ahí las operaciones se hacen en efectivo y pareciera que al señor Maduro poco le importó el sufrimiento que le estaba originando al pueblo de Venezuela. Y lejos de tomar la decisión para corregir esta atrocidad, lo que dio fue la orden de la represión. Y empezamos a ver en toda Venezuela manifestaciones, protestas que eran reprimidas por los organismos de seguridad del Estado ante un pueblo enardecido por una decisión absurda como esta que se pretendía imponer. Así, señor presidente, que la verdad es que nuevamente salió el señor Maduro y le miente a los venezolanos el día sábado. Y dice que el papel moneda, que supuestamente ya tenía más de 10 días en Venezuela, según los propios comunicados oficiales, entonces no habían llegado porque el avión se había desviado. ¿Hasta cuándo se siguen burlando del pueblo de venezolano? ¿Hasta cuándo se siguen ocasionando todos estos gravísimos incidentes que se produjeron sin que se determine un responsable, sin que ni siquiera se le dé la cara al pueblo? Fueron casi 48 horas, 24 horas después, 36 horas después, que salió el presidente de la República a asumir lo que desde un principio ha debido hacer: alargar el periodo de reconversión o de canje del nuevo cono monetario. Pero hoy, cuando se hace ese anuncio, tengo que manifestarle nuevamente la angustia de que no sea una medida improvisada, de que lleguemos el día 29 de diciembre, que es jueves, que es viernes, y todavía no tengamos el nuevo cono monetario en disposición del pueblo de Venezuela. No se puede poner una fecha hasta tanto no tengamos la garantía plena de que el venezolano vaya a una institución financiera, entregue 5 billetes de 100 y se vaya con el billete de 500. Porque esto que vivimos se puede reeditar si no se actúa con responsabilidad. El día 30, 31 son días no laborables, sábado y domingo. El día 1 de enero es día no bancario. Así que el gobierno nacional y esta Asamblea Nacional debe hoy exigirle al gobierno la garantía plena de que se le ponga una fecha en el mismo momento en que estén disponibles las nuevas piezas del cono monetario para que esto que ocurrió no vuelva a ocurrir. Si se sigue improvisando, lamentablemente se le seguirá confiscando no solo el poder adquisitivo o la liquidez al pueblo, sino se le seguirá confiscando incluso la alegría y la posibilidad de compartir con su familia las festividades navideñas y el Año Nuevo. El 30 es fecha de pago. Seguramente los comercios venezolanos no aceptarán el viernes 29 el billete de 100 si no hay garantías plenas que puedan ir a los bancos y cambiar ese dinero. Así que la preocupación que hoy queremos dejar ante el país, ante los venezolanos y ante ustedes, colegas parlamentarios, es que hay que evitar que nuevamente las improvisaciones, las incoherencias, las decisiones irracionales del señor Nicolás Maduro sigan dañando a los sectores más populares y a los venezolanos en términos generales. Como también la exigencia, colegas parlamentarios, de que esta Asamblea Nacional determine las responsabilidades. ¿Quién mintió? Mintió Nelson Merentes, mintió Nicolás Maduro, mintieron los dos. Si son malas las mentiras, se tornan graves, dramáticas, cuando son en bocas del primer mandatario nacional, porque traen estas consecuencias. Hoy hay centenares de locales comerciales saqueados. Hay muchos venezolanos heridos. Hay venezolanos que perdieron la vida
por la culpa de Nicolás Maduro y de la improvisación de Nelson Merentes. Y yo estoy seguro que nosotros, como la voz del pueblo de Venezuela, no nos podemos quedar callados, que tenemos que exigir que se determinen las responsabilidades de estos funcionarios y que le den la cara a ese pueblo, que en definitiva fue el que vivió la angustia, la desesperación, la tristeza, pero también la rabia de ver cómo un gobierno se burla del pueblo de Venezuela, con las consecuencias que eso trajo. Así que, colegas parlamentarios, esas son las propuestas de la Comisión de Finanzas, que se exhorte al Gobierno Nacional de que el lapso que se va a tomar para el canje del cono monetario sea con el tiempo suficiente y que tengamos los venezolanos la garantía plena de que las nuevas piezas del cono monetario van a estar en disposición de todos los venezolanos y de la banca pública y de la banca privada. Pero también que se abra una investigación para que determinemos la responsabilidad de Nicolás Maduro y de Nelson Merentes en los lamentables sucesos que han enlutado a familias venezolanas, pero que en definitiva llenaron de angustia, de zozobra y de temor a todo el pueblo de Venezuela. Muchas gracias.